Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 17 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23, con el título Conocimiento, Fe y Amor. El apóstol Pablo sigue escribiendo esta carta a los cristianos en Éfeso y empieza la palabra en el versículo 15 así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow, volvamos al principio, hermanos. Vimos en el pasaje de ayer que el apóstol Pablo estaba tan emocionado, tan conmovido, tan maravillado y asombrado por la gloria del evangelio, que escribió una oración larguísima, sin poner un punto, y aparte seguía de una idea a otra. Y eso es lo que hace aquí el apóstol Pablo. En todo el pasaje de los versículos 15 al 23 no vemos ni un punto y aparte. Coma, coma, colon, coma, coma, y así sigue el apóstol Pablo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Vamos a verlo frase por frase. Dice la palabra de Dios así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vemos cómo el apóstol Pablo ora de diferentes maneras. Una de las cosas que debemos de hacer nosotros cuando oramos es acción de gracias. No solamente pedir y pedir y pedir a Dios, sino que aquí el apóstol Pablo dice: yo doblo la rodilla y oro por ustedes, y cuando oro, primeramente doy gracias a Dios por sus vidas. ¿Por qué? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Para el apóstol Pablo estas dos cosas son inseparables. Si vemos en Gálatas 5:16, dice el apóstol Pablo que su fe actúa, su fe es practicada a través del amor. La fe obrando en amor por las demás personas. Nos dice aquí el apóstol Pablo: le doy gracias a Dios que ustedes creen en el Señor Jesús y que ustedes dan una prueba definitiva de que creen en Cristo por el amor que tienen ustedes los unos a los otros. De nada sirve creer en Cristo, creer en Dios, si no amas. Es lo que vemos en la palabra de primera de Juan. El que dice amar a Dios no puede amar a Dios si no ama a su hermano. Y el apóstol Pablo le da gracias a Dios por la fe y el amor de los cristianos en Éfeso. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pide? La súplica del apóstol Pablo es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Riqueza, prosperidad, sanidad. No. Vemos lo que pide el apóstol Pablo: que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo sabe que si el Espíritu Santo no obra y les da entendimiento, no les da sabiduría y discernimiento, no les revela en su gracia más de Dios, más de Cristo, ellos nunca van a poder conocer a Dios. Dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice el apóstol Pablo: Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en ustedes para que puedan conocerlo,
a Él, tener entendimiento de quién es Dios y todo lo que Él ha hecho. No se trata de la inteligencia, hermanos, de la persona, sino de la iluminación del Espíritu Santo para hacernos entender las cosas. Una persona no muy inteligente puede tener conocimiento de Dios, mientras que una persona súper inteligente puede ser que no conozca ni un detalle de Dios. El apóstol Pablo pide: Dios, ábrale los ojos de sus corazones y de su entendimiento. Dales espíritu de sabiduría y de conocimiento, de entendimiento, para que puedan saber, primeramente dice aquí, la esperanza a que Él os ha llamado, que sus mentes y sus corazones sean capaces de entender la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el premio que nos espera y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Que ustedes tengan un entendimiento de cuán grande es el poder de Dios que está obrando en nosotros, que creemos en Cristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El apóstol Pablo está diciendo: si ustedes creen en Cristo Jesús, este poder inmenso de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos y lo exaltó hasta lo sumo, este mismo poder que operó para resucitar a Cristo, exaltarlo, está operando en cada uno de nosotros para darnos entendimiento y conocimiento de Dios. Y luego sigue hablando de Cristo. Cristo fue exaltado, sentándose a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y aquí habla de la exaltación suprema de Jesucristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Habla del reino de Cristo Jesús, de su autoridad suprema, que Él es excelso sobre todo nombre, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo reina. ¿Se acuerdan que en la gran comisión que encontramos en Mateo 28, versículo 18 al 20, Jesús, antes de darles la gran comisión, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en todo el universo. Y luego dice: por eso vayan a ser discípulos de todas las naciones. Dios ha sometido todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, pero de entre todas las cosas, Jesús es cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo les está recordando a los cristianos en Éfeso: acuérdense que sí, Jesús tiene poder y autoridad sobre todo, pero principalmente sobre su iglesia. Ustedes que forman parte de esta iglesia, la cual es su cuerpo de Jesucristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta carta también vemos la eclesiología del apóstol Pablo. Eclesiología significa el estudio de la iglesia. De eclesía sacamos la palabra iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está dándonos un concepto muy exaltado de lo que es la iglesia. La iglesia no es un club social, no es una reunión meramente humana de personas que tienen el mismo sentir, el mismo pensar. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, con Cristo Jesús como cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si Jesucristo, el exaltado, glorioso Salvador, es cabeza de la iglesia nosotros como cristianos tenemos que ser un reflejo de todo lo que es Cristo Jesús en este mundo. Ahora puse de título conocimiento, fe y amor, porque yo creo que esas tres cosas son muy importantes para nosotros como cristianos. Tenemos que tener conocimiento de Dios antes de poder tener fe, ¿verdad? Sin conocimiento no podemos creer en Dios. Y por eso aquí el apóstol Pablo le pide a Dios que les dé espíritu de sabiduría y discernimiento y conocimiento de Dios, de quién es Él y de todo lo que Él ha hecho y de todas las promesas que nos ha dado, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la recompensa que nos espera, el poder de Dios obrando para resucitar a Cristo, exaltarlo, y ese poder mismo está obrando en nosotros. Que Cristo Jesús, exaltado en el cielo, es cabeza sobre la iglesia. Entonces el conocimiento, hermanos, es muy importante.
Y por eso nosotros en la iglesia de Antioquía predicamos la palabra de Dios y queremos conocerlo más, conforme Él se revela en su palabra. Pero hermanos, dice en 1 Corintios 8 que el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Así que el conocimiento en sí no es la meta. Podemos conocer mucho de Dios, pero estar lejos de Él. Les voy a dar un ejemplo. Satanás sabe todas las cosas correctas de Dios, pero el problema es que Él no lo ama, lo aborrece, lo odia. Así que necesitamos conocimiento. Amén. No podemos ser ignorantes de las cosas de Dios. Necesitamos estudiar, escudriñar, necesitamos entender. Pero eso nos tiene que llevar a la fe. Y esa fe no nace dentro de nosotros. Es un don de Dios. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para darnos esa fe. Y esa fe, hermanos, no es un asentamiento mental, intelectual de información, sino que esa fe nos tiene que llevar a una transformación que se expresa en vidas transformadas, en el amor. La fe que obra y se muestra, se manifiesta a través del amor a Dios y el amor al prójimo, el amor a los santos, a los cristianos y también a los que no creen. Así que vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, dame conocimiento, más conocimiento de ti, pero no para exaltarme o envanecerme y juzgar a las personas que no saben y decir, pues es que yo he estudiado y yo sé y él no sabe. Y que menospreciemos y humillemos a las personas que no tienen el mismo conocimiento que nosotros. No. Pedimos conocimiento, pero también fe, para que seamos humildes y dependientes de Dios y que esa fe nos lleve a amar a las personas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Que nosotros tengamos conocimiento, fe y amor como los cristianos en la iglesia en Éfeso. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.